Bienvenidos a la clase número 10 de la materia robótica, correspondiente a la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy veremos el tema de transformaciones. En la clase de hoy veremos los siguientes puntos: la representación de posiciones, la representación de rotaciones y las transformaciones rotacionales. Existen dos esquemas de representación para puntos y vectores basados en dos enfoques fundamentales del razonamiento geométrico: el enfoque sintético y el enfoque analítico. En el enfoque sintético se razona directamente sobre las entidades geométricas, en este caso puntos o líneas, mientras que en el segundo se representan estas entidades utilizando coordenadas o ecuaciones, y el razonamiento se realiza mediante manipulaciones algebraicas. Si observamos la figura 10.1 y utilizamos el enfoque sintético sin asignar coordenadas a puntos o vectores, se podría decir que x sub 0 es perpendicular a y0, o que el producto vectorial de b1 y b2 define un vector que es perpendicular al plano que contiene a b1 y b2, en este caso apuntando hacia afuera de la página. En robótica normalmente se utiliza el segundo, el razonamiento analítico, ya que las tareas de los robots suelen definirse en un espacio de trabajo cartesiano, utilizando por supuesto coordenadas cartesianas. Entonces, para poder asignar coordenadas cartesianas es necesario definir o especificar un marco de coordenadas. Si observamos nuevamente la figura 10.1, podríamos especificar las coordenadas del punto P respecto al marco de referencia O0, X0, Y0, o al marco de referencia O1, X1, Y1. En el primer caso, podríamos asignar a P el vector de coordenadas, por ejemplo 5,6, y en el segundo caso menos 3, 4. Entonces, para que el marco de referencia siempre esté claro, se suele adoptar la notación en la que se utiliza un superíndice para denotar el marco de referencia. Geométricamente, un punto corresponde a una ubicación específica en el espacio. Hay que observar que P es distinto en definición a P respecto a 0, o P es distinto a P respecto a 1, es decir, P es una entidad geométrica, un punto en el espacio, mientras que P con superíndice 0, así como P con superíndice 1, son vectores de coordenadas que representan la ubicación de este mismo punto en el espacio respecto a los sistemas de coordenadas O0, X0, Y0 y O1, X1, Y1 respectivamente. Dado que el sistema de coordenadas es simplemente un punto en el espacio, el origen del sistema de coordenadas es un punto en el espacio, podemos asignar coordenadas que representen la posición del origen de un sistema de coordenadas con respecto al otro. En los casos que solamente hay un sistema de coordenadas de referencia, pues se puede omitir claramente el superíndice porque no hay otra cosa con quien diferenciarlo. Se recomienda entonces tener en cuenta la diferencia entre la entidad geométrica llamada P y cualquier vector de coordenadas particular que se asigne para representar a ese mismo P. El primero es invariante con respecto a la elección de los sistemas de coordenadas, mientras que en el segundo depende obviamente de la elección del sistema de coordenadas.
Mientras que un punto corresponde a una ubicación específica en el espacio, un vector representa una dirección y una magnitud. Los vectores pueden utilizarse, por ejemplo, para representar desplazamientos o fuerzas. Por lo tanto, si bien el punto P no es equivalente al vector 1, el desplazamiento desde el origen a sub 0 hasta el punto P viene dado por el vector B1, B sub 1. En este caso, se utilizará el término vector para referirnos a los que a veces se denominan vectores libres, es decir, vectores que no están obligados a ubicarse en un punto en particular del espacio. Bajo esta convención, queda claro que los puntos y los vectores no son equivalentes, ya que los puntos hacen referencia a ubicaciones específicas, pero un vector se puede mover a cualquier ubicación en el espacio. Basados en lo anterior, dos vectores son iguales si tienen la misma dirección y la misma magnitud. Al asignar coordenadas a vectores, utilizamos la misma convención de notación que utilizamos al asignar coordenadas a puntos. Por lo tanto, los vectores B1 y B2 son entidades geométricas que son invariantes respecto a la elección del sistema de coordenadas. Pero la representación por coordenadas de estos vectores depende directamente del marco de coordenadas de referencia. De la figura 10.1, por ejemplo, se obtendría que la descripción del vector 1 respecto al sistema de referencia 0 podría ser 5, 6. Fíjense que la representación de esto es como en una forma de columna. Eso también lo vamos a ver desarrollando a medida que vayamos en la clase. Y en la representación del vector 1 respecto al sistema de referencia 1 podría ser 8 y 1, que son las coordenadas x, y. Mientras que para el vector 2 respecto al sistema de coordenadas 0 podría ser menos 5, 1, y para el vector 2 respecto al sistema de referencia 1 podría ser menos 3, 4. Entonces la representación por coordenada de estos vectores depende directamente de la elección del sistema de coordenadas de referencia o del marco de coordenadas de referencia. Para realizar manipulaciones algebraicas mediante coordenadas es esencial que todos los vectores de coordenadas estén definidos respecto al mismo sistema de referencia o el marco de coordenadas. Por lo tanto, se necesita solo de un sistema de representación que permita expresar puntos con respecto a varios sistemas de coordenadas y además un mecanismo que nos permita transformar esas coordenadas de puntos que se expresan en un sistema de coordenadas en otro sistema de coordenadas. Es decir, hay un cambio, una manera de cambiar las referencias de los sistemas de coordenadas en los que están los puntos o los vectores. En la figura 10.2 se muestran dos sistemas de coordenadas con el sistema O1, X1, Y1 obtenidos girando el sistema O0, X0, Y0 en un ángulo θ. La forma más sencilla de representar la orientación relativa de estos dos marcos es simplemente especificar el ángulo de rotación. Sin embargo, aquí hay dos detalles importantes. El primero, existe una especie de discontinuidad en el mapeo de la orientación relativa en la vecindad de θ igual 0 grados. Y segundo, en particular cuando θ es igual a 2pi menos epsilon, siendo epsilon una cantidad muy pequeña, que trae como consecuencia pequeños cambios en la orientación, es decir, dándole valores muy pequeños a epsilon, produzcan grandes cambios en el valor de θ. Por ejemplo,
se invierte una rotación. Al hacer un pequeño cambio en epsilon, se invierte una rotación que hace que se reajuste a cero todo el sistema. Y en segundo lugar, esta elección de representación no funciona bien en el caso de 3 dimensiones. ¿A qué se refiere esto? Yo no sé si ustedes han visto que cuando uno está trabajando en un sistema de referencia y estamos tratando de determinar la fase de un vector, ¿verdad? Tomamos como referencia el eje X, la parte positiva del eje X, y empezamos a rotar negativamente. Entonces la fase vale menos 45, luego la fase vale menos 90, la fase vale menos 335, la fase vale menos 180, y cuando pasamos de menos 180 a menos 180.0000001, la referencia cambia a positivo. Entonces es como si estuviésemos midiendo la fase en sentido positivo. 45, 90, 135, 179.99999. Hay un cambio en eso. A eso se refiere esta observación. Y eso trae como consecuencia que se afecte la representación gráfica de lo que están haciendo, sobre todo lo que es la fase. Otra manera de expresar la orientación consiste en especificar los vectores de coordenadas para los ejes del marco O1, X1, Y1 con respecto al marco de coordenadas O0, X0, Y0. En particular, se puede construir una matriz de la forma R del sistema de referencia 1 respecto al sistema de referencia 2 como una especie de matriz formada por el vector unitario X1 y el vector unitario Y1 respecto al sistema de referencia 0. Entonces observarán que se escribe R subíndice 1 superíndice 0 igual a una matriz, ¿verdad? Fila donde tenemos X sub 1 respecto a 0 y Y1 respecto a 0. Entonces, a esto se le conoce como una matriz de rotación. En el caso de el sistema de 2 dimensiones, es sencillo expresar esto usando la figura, basado en la figura 10.2, donde x1 respecto a 0 se va a representar con una coordenada coseno de tita, ¿verdad? Y con una coordenada seno de tita. Y y1 respecto al sistema 0 es menos seno de tita y coseno de tita, lo cual nos dejaría entonces la matriz de rotación expresada en forma de R del sistema 1 respecto al sistema 0 por coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Esto es la matriz de rotación. Es importante que tengan en mente que estamos representando vamos a ver traslaciones y vamos a ver rotaciones. Vimos en las primeras clases que primero a veces hay como un sistema donde las cosas se trasladan, un objeto se traslada de un punto a otro, porque el manipulador robótico así lo hace. Toma un punto, toma una pieza en un punto y lo mueve a otra, ¿verdad? Entonces eso es una representación de traslación de un punto. Pero además puede haber una rotación, lo traslado y lo roto, lo muevo y lo roto. Entonces también tiene que haber una representación para la rotación, y eso está en función del ángulo. Sabemos, por lo que hemos aprendido en matemática, que el producto escalar de dos vectores unitarios da la proyección de uno sobre el otro. Entonces, en este caso, el producto escalar de dos vectores vamos a representar en forma de matrices, siendo
x1 respecto al sistema 0, la representación de x1 por x0 y x1 por y0, y en el caso de y1 respecto a 0 sería el producto de y1 por x0 y y1 por y0. Este resultado lo agrupamos en la matriz de rotación para que nos dé entonces que R1 respecto a 0 es los cuatro componentes que obtuvimos, ¿no? X1 por X0, X1 por Y0, Y1 por X0 y Y1 por Y0. Si quisiéramos describir la orientación del marco O0, X0, Y0 respecto al marco O1, X1, Y1, entonces construiríamos una matriz de rotación de la forma como está allí, ¿no? R0 respecto a 1, donde tengo los puntos X0, X1, X0 por Y1, Y0 por X1, Y0 por Y1, y dado que el producto interno o el producto escalar es conmutativo, se pueden rotar, entonces podríamos decir que la matriz de rotación de 0 respecto a 1 es equivalente a la matriz de rotación de 1 respecto a 0 traspuesto. Esto es un aspecto sumamente importante en esto. Algebraicamente podemos usar el hecho de que los ejes de coordenadas son siempre mutuamente ortogonales. Por lo tanto, siendo así, la matriz de rotación del sistema 1 respecto al 0 traspuesto equivale a la matriz de rotación del sistema 1 respecto a 0 inverso. Y en este caso se dice que tal matriz es ortogonal. La inversa de la matriz de rotación correspondiente a la rotación un ángulo θ también se puede calcular construyendo la matriz de rotación para un ángulo menos θ, tal como se muestra. El coseno de menos θ, el seno de menos θ, el menos seno de menos θ y el coseno de menos θ se puede representar luego como la matriz coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ, o la traspuesta de coseno de θ, menos seno de θ, seno de θ y coseno de θ. Ya estas cosas las manejamos de matemática, ¿no? Si pasamos a las tres dimensiones, cada eje del marco O1, X1, Y1, Z1 se proyecta en el marco de coordenadas O0, X0, Y0, Z0. Entonces, la matriz resultante de esa rotación, la rotación del sistema 1 respecto al sistema 0, tendría entonces, en lugar de las cuatro coordenadas que hemos venido manejando, tendría coordenadas X, Y y Z, por lo tanto tendríamos 9 coordenadas, X1 por X0, Y1 por X0, Z1 por X0, X1 por Y0, Y1 por Y0, Z1 por Y0, X1 por Z0, Y1 por Z0, Z1 por Z0. Igual que en los casos de matriz de rotación con dos dimensiones, las matrices de esta forma también tienen un determinante igual a 1. Veamos el ejemplo 11. Supongamos que el marco O1, X1, Y1, Z1 se rota un ángulo θ alrededor del eje Z0 y se desea encontrar la matriz de transformación resultante R1 respecto a 0, según se observa en la figura 10.3. Observen en la figura 10.3 la rotación respecto al eje Z0 en un ángulo θ y cómo afecta el resto de los ejes de referencia. Recuerden que según es una convención que se tiene, que el sentido positivo del ángulo θ viene dado por la regla de la mano derecha, es decir, una rotación positiva de θ
grados alrededor del eje Z haría avanzar un tornillo roscado a la derecha a lo largo del eje Z positivo. Si visto esto, en la figura se observa que x1 por x0 sería igual al coseno de tita. Y1 por x0 sería menos el seno de tita. X1 por y0 sería igual al seno de tita. Y1 por y0 sería igual al coseno de tita. Y z0 por z1 sería igual a 1, porque no cambia por la rotación, obviamente, ¿no? Todos los demás productos de puntos son cero, los productos escalares. Por lo tanto, la transformación de R, la matriz de transformación del sistema 1 respecto al sistema 0, es como se muestra, ¿no? R de 1 respecto a 0 es coseno de tita menos seno de tita 0, seno de tita por coseno de tita 0, y las otras coordenadas son 0, 0, 1. ¿Okay? No es una cosa muy complicada. La transformación que se genera a partir de esta rotación se le denomina matriz de rotación básica. Así se describe en el área de robótica, siempre alrededor del eje Z. En este caso se puede utilizar, y van a encontrarlo en muchos libros de sexto, un cambio de notación. En lugar de hacer R0 su índice es R1, donde 1 es el subíndice y 0 es el superíndice, se coloca RZ, tita, es decir, la rotación del sistema en tita grados respecto al eje Z. ¿Ok? Es una forma alterna de representación. Hay personas que mantienen la notación de subíndice y superíndice, y otros pues toman esta notación que de alguna manera es mucho más cómoda, ¿no? Entonces uno puede representar eso y asociarlo a las propiedades. Entonces la primera propiedad es que si RZ, tita igual 0, me da la matriz identidad. Que si concatenamos dos matrices de rotación, donde una rotación es tita y la otra es phi, entonces se supone que la matriz de rotación respecto a z va a ser el resultado de combinar tita y phi sumado. Y el inverso de la matriz de rotación z, ¿verdad?, respecto a tita equivale a la matriz de rotación z con respecto a menos tita. Son como propiedades básicas. Si hacemos eso respecto a en el eje de en el espacio de 3 dimensiones, o en el espacio mejor dicho, para los ejes x y y, entonces tendríamos que r de x, tita sería la expresión 1, 0, 0, 0 coseno de tita menos seno de tita, 0 seno de tita coseno de tita. Y en el caso de y, ry, tita va a ser igual a coseno de tita, 0 seno de tita, 0, 1, 0 menos seno de tita, 0 coseno de tita. O sea, es una traslación de eso que estamos haciendo. Veamos ahora el ejemplo 10.2. Considere los marcos de referencia A0, X0, Y0, Z0 y A1, X1, Y1 y Z1 que se muestran en la figura 10.4. Determine las matrices de rotación básicas asociadas con esta imagen. Observamos en la figura que hay una rotación respecto a Z de 45 grados, ¿no? Y esos son el ángulo que vamos a utilizar para expresar la matriz básica.
Entonces, al proyectar los vectores unitarios x1, y1 y z1 en x0, y0, z0 en el ángulo correspondiente, se obtienen las coordenadas de x1, y1, z1 respecto al marco de referencia O0, x0, y0 y z0. Las coordenadas de x1 serían 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2, traspuesto. Recuerden que eso va como si fuese una columna. Las coordenadas de y1 son 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2, traspuesto. Y las coordenadas de z1 serían 0, 1, 0, traspuesto. Recuerden que como se gira, z queda sin ser afectado, ¿no? Entonces representamos, dado que están traspuestos los vectores, entonces representamos adecuadamente la información tal como se ve. x1 respecto a 0, 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2, y1 respecto a 0 es 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2, y z1 pues queda igual 0, 1, 0. Finalmente, integramos esa información en una matriz de rotación básica que representa, que toma como referencia la ubicación en el sistema de coordenadas 1 respecto al sistema de coordenadas 0, donde tenemos entonces los 9 componentes: 1 sobre r de 2, 0, 1 sobre r de 2, 1 sobre r de 2, 0, menos 1 sobre r de 2 y 0, 1, 0. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Básicamente es la matriz que refleja la rotación que se ha hecho. La figura 10.5 muestra un objeto rígido S al que se le adjunta un marco de coordenadas O1, X1, Y1, Z1. Las coordenadas P1 del punto P, es decir, dadas las coordenadas de P con respecto al marco de referencia A1, X1, Y1, Z1, ahora se desea determinar las coordenadas de P relativas a un sistema de referencia fijo O0, X0, Y0, Z0. Las coordenadas de P superíndice 1 en función de U, B y W son las siguientes. P es igual a U por el vector unitario X1 más B por el vector unitario Y1 más U por el vector unitario Z1. De manera similar, podemos obtener una expresión para las coordenadas del origen, que sería P0, proyectando el punto P sobre los ejes coordenadas del marco A sub 0, X0, Y0, Z0, dando como resultado que P superíndice 0 va a ser igual a la coordenada P por X0, la coordenada P por Y0 y la coordenada P por Y0, que son los vectores unitarios del otro sistema de referencia. Combinando estas dos ecuaciones se observa el resultado. No lo voy a describir a detalle, pero observen ustedes entonces que queda expresado que respecto al sistema fijo P superíndice 0 tenemos las coordenadas del sistema 1 y indexadas contra los vectores unitarios de U, B y W. Finalmente, la matriz de rotación de lo que esté en el sistema de referencia 1 respecto al referencia 0 nos conduce a que cualquier punto que esté en el sistema de referencia 1 multiplicado por la matriz de rotación básica aparece reflejado en el sistema de referencia 0 automáticamente. Por lo tanto, esa matriz de rotación se puede usar no solo para representar la orientación de un marco de coordenadas respecto al otro, sino también para transformar las coordenadas de un punto de un marco al otro. Por lo tanto, si un punto dado se expresa en relación al sistema de referencia 1 o 1, X1, Y1, Z1,
mediante unas coordenadas de un punto en ese sistema, entonces la matriz de rotación multiplicada por las coordenadas del punto en el sistema 1 representa el mismo punto expresado, pero en el sistema de referencia 0, o 0, x0, y0 y z0. Es decir, lo que estuvo coordenadas respecto al sistema de referencia 1 se multiplica por la matriz de rotación y aparece referenciado al sistema de referencia 0, lo cual es bien importante. Ahora, hemos visto cómo las matrices de rotación se pueden usar para relacionar la orientación de un marco de coordenadas respecto a otro y para asignar representación de coordenadas a puntos y vectores, lo cual es bien importante en el área de robótica, como vamos a ver a continuación de estas clases. Por ejemplo, un punto P en el espacio se puede usar una matriz de rotación para derivar coordenadas para ese punto P con respecto a diferentes marcos de referencia, ¿verdad? Recuerden que en lo que hemos visto básico, por ejemplo, un robot, un manipulador articulado tiene varios segmentos. Bueno, cada segmento tiene una ubicación de referencia diferente, y entonces por eso es tan importante eso. También podemos usar matrices de rotación para representar movimientos rígidos que corresponden a una rotación pura. La figura 16A nos permite ver una esquina del bloque que se encuentra en el punto P sub A en el espacio. La figura 10.6b muestra el mismo bloque después de haber sido girado alrededor de z0 con un ángulo pi. En la figura 10.6b, la misma esquina del bloque se encuentra en el punto P sub b en el espacio. Entonces, según lo que hemos estudiado, es posible derivar las coordenadas de ese punto P sub b dadas solamente las coordenadas P sub a y la matriz de rotación que corresponde a lo que se hizo alrededor del eje Z0, el sistema de referencia 0. Para ver cómo se puede lograr esto, imaginen que el marco de coordenadas está unido rígidamente al bloque de la figura 10.6a, de modo que coincide con el marco O0, X0, Y0, Z0. Después de hacer la rotación por pi, el marco de referencia del bloque, que está unido rígidamente al bloque, o sea que no se puede separar de él, todo se gira en pi. Si denotamos este marco girado por el sistema de referencias O1, X1, Y1, Z1, obtenemos que la matriz de rotación de 1 respecto a 0 es igual a la rotación de Z en un grado pi, y eso nos daría menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 y 0, 0, 1. En el marco de coordenadas O1, X1, Y1, Z1, el punto PB tiene la representación de las coordenadas PB respecto al sistema 1. Para obtener sus coordenadas con respecto al sistema de referencia O0, Y0, X0, Y0, Z0, simplemente aplicamos la ecuación de transformación que ya conocemos. PB respecto a 0 es igual a la matriz de rotación de Z en un ángulo de pi de PB respecto a 1. Y eso equivale a representar a PB respecto a 0 como R por la rotación de P sub A respecto a 0. La clave a tener en cuenta es que las coordenadas locales, en este caso PB respecto a 1, de la esquina del bloque no cambian a medida que el bloque gira.
ya que se definen en términos del propio marco de coordenadas del bloque. Por lo tanto, cuando el marco del bloque está alineado con el marco de referencia O0, X0, Y0, Z0, es decir, previo a la rotación, las coordenadas de PB respecto a 1 equivalen a las coordenadas de A respecto a 0, ya que antes que se realice la rotación, el punto P sub A coincide con la esquina del bloque. Por lo tanto, podemos sustituir P sub A respecto a 0 en la ecuación anterior para obtener PB respecto a 0, que sería R de Z en un ángulo de rotación pi, de PA respecto a 0. Esta ecuación nos muestra cómo usar una matriz de rotación para representar un movimiento de rotación, en particular si el punto P sub B se obtiene girando el punto P sub A tal como se lo define la matriz de rotación R, mientras las coordenadas de P sub B con respecto al sistema de referencia vienen dados por P sub B0 igual a R por P sub A respecto a 0. Veamos ahora el ejemplo 10.3. Se tiene el vector B con coordenadas referenciadas al sistema 0, 0, 1, 1 traspuesto. Y ese se rota alrededor de Y0 en pi medios, como se muestra en la figura 10.7. Aquí se puede observar la rotación del vector B alrededor del eje Y sub 0. El vector resultante B sub 1 tendría las coordenadas dadas por el producto de la matriz de rotación del eje Y en un ángulo de pi medios aplicados al vector original B respecto al sistema de referencia 0. Entonces, eso nos daría entonces que B1 respecto al sistema 0 tendría, si aplicamos la matriz de rotación y metemos la información de el vector B, nos daría que tendríamos como resultado 1, 1, 0. Hemos visto que un marco de coordenadas se define mediante un conjunto de vectores base, es decir, los vectores unitarios a lo largo de los tres ejes de coordenadas. Esto significa que también se puede considerar que una matriz de rotación como transformación de coordenadas define un cambio de base de un marco a otro. La representación matricial de una transformación lineal general que hace eso se denomina transformación de similitud. Pensemos entonces, si por ejemplo A es la representación matricial de una transformación lineal dada en el marco O0, X0, Y0, Z0, y B es la representación lineal de la misma transformación lineal, pero en el marco O1, X1, Y1, Z1, otro sistema de referencia, entonces A y B estarían relacionados como B igual a la inversa de la transformación básica de 1 respecto a 0, de la matriz de transformación, pero inversa, multiplicada por A por la matriz de transformación 1 respecto a 0 normal. ¿Ok? Sin invertir. R1 respecto a 0 es la transformación de coordenadas entre los marcos 1 y 0, ya lo sabemos, del 0, 1, X1, Y1, Z1 y el O0, X0, Y0, Z0. En particular, si A es en sí una rotación, entonces B también va a ser una rotación. Por lo tanto, el uso de transformaciones de similitud permite expresar la misma rotación fácilmente con respecto a diferentes marcos de referencia. Veamos el ejemplo 10.4. Asumiendo la notación abreviada de que C, la letra C, va a equivaler a un coseno, la letra S es igual a un seno para funciones trigonométricas de las que hemos estado hablando. Entonces supongamos que los marcos de coordenadas
0 y 1, o sea, O0, X0, Y0 y Z0 y O1, X1, Y1, Z1 están relacionados por la matriz de rotación mostrada. R1 respecto a 0 va a ser 0, 0, 1, 0, 1, 0 y menos 1, 0, 0. Si A representa la matriz de rotación Z del eje Z en θ grados, ¿verdad? En el marco de coordenadas 0, determine su representación en el marco de coordenadas 1. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Si A es igual a la rotación del eje Z en un ángulo θ respecto al marco de coordenadas 0, entonces la representación respecto al marco de coordenadas 1 va a ser B igual a la inversa de la matriz, ¿verdad? R de 1 respecto a 0 multiplicado por A por la matriz, o sea, recuerda que es el inverso, por A por R1 respecto a 0. Eso me da como resultado la matriz 1, 0, 0, 0 coseno de θ, seno de θ, 0 menos seno de θ, coseno de θ. Vean que es una notación abreviada importante, porque a la medida que vayamos adentrándonos en el tema de los manipuladores y los diferentes tramos que tiene el manipulador, pues la expresión matemática se hace quizás un poco engorrosa de sobrellevar con la notación clásica. En otras palabras, B es una rotación alrededor del eje Z0, pero expresada en relación respecto al marco 1, O1, X1, Y1, Z1.